Génesis capítulo 9, desde el versículo 8 vamos a leer. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Hemos leído hasta el versículo 17. Aquí está hablando del pacto, ¿no? Ustedes conocen y han visto, últimamente se está usando mucho el arco iris, ¿sí? Se está usando el logotipo del arco iris. Los colores, todos los colores del arco iris son colores, algunos primarios y otros que salen de la derivación de esos colores. Pero preciso esos colores se están usando, ¿no? Hay banderas con el arco iris, he visto ventanas con el arco iris. Incluso no sé si se dieron cuenta, pero uno de los últimos videos, en el cual yo iba caminando por la calle, en algún momento habían unas materas que tenían pintado el arco iris. Todas las materas tenían pintadas el arco iris. Es algo que se está poniendo muy de moda, ¿no? O sea, las personas usan mucho así los colores del arco iris. Es el pacto, como dice acá, es un pacto. Estableceré mi pacto. ¿Sí? Estableceré mi pacto, dijo Dios. Es el pacto en el cual ya no hay destrucción. Hubo destrucción, hubo juicio, pero ahora un pacto en el cual ya no hay destrucción. ¿Para quién no hay destrucción? No sé si se acuerdan en el Nuevo Testamento, cuando aparece por primera vez, por segunda vez. La primera vez que aparece la mano. Dos veces ha aparecido la mano de Dios. Dos veces ha aparecido algo que Dios hizo con su propio dedo. Hago esta pregunta: ¿saben qué fue lo primero que Dios hizo con su dedo? Hay algo que Dios hizo con su dedo, ¿sí? Y dice la palabra que fue así, que Dios lo hizo con el dedo de Él. ¿Sí saben qué fue lo que Dios hizo con el dedo de Él? ¿Alguien sabe? Pregunto. La ley que fue escrita en tablas de piedra, no es que Moisés se puso a labrarla y Dios le iba hablando y él con un martillo y un cincel, no. Esa ley que fue hecha sobre tablas de piedra fue hecha con el dedo de Dios. Así dice la palabra, ¿no? Sí. Pero ¿por qué dice así? Uno pensaría, pero si Dios no tiene dedo, o sea, porque, bueno, eso es como humanizar a Dios, así que Dios tenga. Pero sí, la Biblia dice el dedo de Dios. ¿Pero por qué la Biblia dice el dedo de Dios? Porque hay otra parte en la Biblia donde también Dios escribe con su dedo. No sé si se acuerdan. En el Antiguo Testamento, ese es el Antiguo Pacto. Las leyes, cuando se dieron las leyes son el Antiguo Pacto. Entonces, cuando llegaron las leyes, nadie puede ser justificado por medio de la ley. Pero cuando llegó la ley llegó de esa manera. Dios escribió con su dedo. ¿Qué escribió? El primer pacto. Nadie podía ser salvo por medio de ese pacto, porque ese pacto tenía una característica de doble condición entre Dios y el hombre. Pero ¿cuál es la condición? No sé si han visto lo que dice Deuteronomio 28, ya lo hemos mirado, ¿no? Al principio dice: acontecerá que si oyeres atentamente para poner por obra, para cumplir todos sus estatutos que yo te ordeno hoy, que vendrán sobre ti estas bendiciones. La ley, nadie la puede cumplir. Pero entonces ese pacto dice: bendito en tu entrar, bendito en tu salir, bendito tu canasta, tu artesano hacer. Pero cuando llegamos al versículo 16, dice maldito, maldito, maldito. ¿Cuándo una persona es maldita?
la persona que depende de la ley y no la cumple toda. Requisito para que una persona se pueda justificar por medio de la ley. Tiene que cumplirla toda. Tiene que haberla cumplido siempre. Y tiene que haberla cumplido él y toda su casa. Ese es el requisito. Si alguien se quiere justificar por la ley, tiene que cumplir eso. Por eso ni siquiera una persona la puede cumplir. Ahora mucho menos que siempre la haya cumplido. Y ahora que toda su casa también la cumpla. Entonces nadie puede ser salvo por la ley. Nadie. Entonces el primer pacto, como era en doble sentido, el hombre podía recibir bendición cuando, si cumplía. Ese es el primer pacto. Si cumplía. Por eso los judíos en ese momento todavía están en el primer pacto. Los judíos todavía están en el primer pacto. Ellos no reconocen a Jesús como el Mesías. Ellos todavía están esperando el Mesías que está prometido en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de nuestro Señor Jesucristo. Habla la venida del Mesías, el que los va a librar. Pero ellos estaban esperando que los librara ¿de qué? De la corrupción política, que los librara de los países opresores. Estaban esperando a Jesús como un juez. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Ya sabemos el libro de Jueces, ¿quiénes eran? Eran guerreros. Los jueces, por ejemplo, Sansón. Ustedes se acuerdan de Sansón, ¿no? Sansón, ¿quién era? Un guerrero. Era muy fuerte. Él mató muchas personas con una sola quijada de un burro, ¿no? 1000 personas, ¿cierto? 1000 hombres. Así, guerreros. Mataba a 1000 guerreros con una quijada de un burro. Entonces, eso es lo que ellos esperaban en nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia habla de un Mesías, habla del Salvador. La Biblia, ¿qué está hablando? O el Antiguo Testamento, ¿qué está hablando? Viene a salvarnos de lo único que el ser humano no se puede salvar. Jesús vino a salvarnos del pecado. Porque el ser humano, en cuanto a librarse de un país opresor, han habido épocas en las cuales han sido oprimidos, pero también han dejado de ser oprimidos. Y no han necesitado que venga Jesús para que los libere como un guerrero. Jesús no venía como un guerrero. Por eso es que los judíos no pudieron recibir a Jesús. Porque ellos esperaban al Mesías como si fuera Sansón. Como si fuera una mezcla entre Sansón, David, Jefté, los valientes de David. No sé si saben la historia de los valientes de David. Los valientes de David eran personas que también mataban, habían unos que peleaban contra fieras salvajes. Imagínense cómo eran los valientes de David. La gente esperaba de Jesús, los judíos esperaban de Jesús algo así. Entonces, ayer explicamos por qué Dios estableció Romanos 3:23 y Romanos 3:24. Romanos 3:23, ¿qué dice? Todos están destituidos de la gloria de Dios. Se lo saben muchas personas. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero pudimos ver ayer la sabiduría que Dios escondió dentro de esa forma de salvación. Satanás es astuto, pero no es más astuto que Dios. Satanás es más astuto que todos nosotros y nos hace creer que nosotros estamos bien, nos hace creer en nuestro punto de vista, nos hace creer en la lógica, nos hace creer que nosotros lo que vemos, lo que llamamos bueno es bueno y lo que nosotros llamamos malo es malo. Satanás hace que nosotros creamos en nosotros mismos. Pero por eso es que él es más astuto que todos nosotros. Pero no es más astuto que Dios. Entonces, Dios tenía un plan para redimirnos. Porque toda la humanidad se había ido detrás de Satanás. El pecado, el origen del pecado fue Satanás. La gente se considera pecadora porque se miran a sí mismos. Pero ¿quién es el que hace que se miren a sí mismos? Satanás. Cuando miramos la Biblia, no dice la Biblia que nos miremos a nosotros mismos, sino que miremos a Cristo. Cuando dice que miremos a Cristo, está diciendo que miremos la obra que hizo Dios para redimirnos. Eso es lo que dice la palabra que hagamos. O sea, que no sigamos creyendo. La Biblia dice, ay de aquellos que a lo malo dicen bueno, que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Así, ¿por qué dice así? Porque el ser humano con su propio punto de vista está contaminado por Satanás. Y con su propio punto de vista el ser humano juzga a Dios incluso. ¿Por qué Dios así? Entonces Dios es injusto. Les conté cómo un joven me dijo en alguna ocasión, yo le dije a un joven, ¿usted no sabe qué es adulterar? Y él me dijo, no sé. Yo le mostré los versículos. Le dije, cualquiera que mira para codiciar. Uy, entonces él entendió. Hay personas que no entienden. Pero entonces él dijo, pero es que yo ¿cómo hago para no? Entonces le dije, ¿usted tiene un sistema hormonal masculino? Y me dijo, sí, yo siento Era un joven de colegio.
O sea, tenía 15, 16 años. Entonces dije, sí, yo en ese momento tengo, o sea, estamos atravesando por una época en la adolescencia, una época en la que hay mucha atracción por el sexo opuesto. La atracción es muy fuerte. Y nosotros hacemos fiestas, nos reunimos en la casa de algún amigo, celebramos los 15 años de alguien, todo eso con intención de nosotros como reunirnos para conversar con las amigas, así dijo. Entonces le dije, sí, entonces usted efectivamente tiene su sistema hormonal masculino bien puesto. Su sistema hormonal masculino, ¿qué le enseñaron en el colegio sobre su sistema hormonal masculino? Entonces él me dijo, pues que aparte de la barba, aparte de la voz, aparte de muchas características masculinas, también hace que sintamos atracción por el sexo opuesto. Le dije, bueno, cada que usted siente atracción por el sexo opuesto, usted está codiciando a esa chica que le parece bonita, así. Sí, pues sí, sí, eso es codiciar a la chica. Entonces le dije, bueno, eso es, ya usted adulteró. Me parece injusto, decía él. ¿Por qué Dios nos dio sistema hormonal para que sintamos atracción por el sexo opuesto, si a la vez nos dice que no, que el que haga eso se convierte en adúltero? Sí. Entonces le dije, sí, es que la ley Dios la dio en el sentido de lo que nosotros inevitablemente somos. Nosotros somos codiciosos. El ser humano sale a la calle y ve algo que le gusta, va a ver cosas, va a un centro comercial y va a ver muchas cosas que le gusta. ¿Qué ve en las vitrinas? Ve cosas que le gustan. Bueno, habrán almacenes que no le gustan, pero hay almacenes que sí le gustan. La persona que está buscando tenis en ese momento está como atento a qué tenis son más bonitos. Y resulta diciendo, ay, yo quisiera esos. Ay, pero son marca, ¿qué marca son? Ay, no, esa marca es muy cara. Y sigue mirando, uy, esos son los que yo quiero. Ay, pero son muy costosos. No, pero yo voy a ahorrar para comprarme esos tenis. El ser humano es codicioso. A alguien que es adúltero, le dice la ley, no adulteres, no adulterarás. ¿Y qué es adulterar? Si mira para codiciar, ya usted adulteró. Uy, no, pero, o sea, entonces, ¿cómo hago? Sí, no codicie. Uy, pero ¿cómo hago para no codiciar? Si yo la ropa que tengo, las cosas, así las cosas, todas esas para que yo las elijo con mi punto de vista. Y si las elegí con mi punto de vista, yo las codicié. Entonces, las personas que no meditan sobre en qué sentido se dio la ley, piensan, es injusto, no estoy de acuerdo. ¿Sabe que están tomando la actitud? Están juzgando a Dios. Están diciendo, Dios se equivocó. Están diciendo, Dios debería ser como yo. O más, Dios me debería nombrar la secretaria. Dios me debería nombrar la secretaria de Él. Porque yo sí le diría a Dios, ¿cómo es que debe hacer? Es que así no, eso es injusto. Increíble. O sea, cuando uno oye a una persona que no está de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Con quién no está de acuerdo? Con Dios. Pero Dios quiere el bien. Dice la Biblia, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Entonces, eso que hizo de permitir el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿es para bien? Sí, es para bien. El ser humano no lo logra captar. El ser humano, como ve, me parece injusto. ¿Por qué puso ese árbol? Y si ellos comían, entonces toda la humanidad iba a quedar en la muerte, iba a quedar encerrada en el pecado por culpa de alguien que comiera de ese árbol. ¿Por qué Dios no quitó ese árbol? Fue sabiduría. Ya existía Satanás. Satanás es el origen del pecado. Ya existía Satanás. Satanás quería destruir la creación de Dios. Satanás quería destruir a Adán y Eva, a todo lo que Dios hizo. A Adán y Eva. Cuando les dijo fructifíquese y multiplíquense, Dios le dio esa orden al hombre porque esa es la voluntad de Dios. Dios quería que el hombre estuviera con él. ¿Para qué creó Dios al hombre? Para que estuviera con él. Por ejemplo, ¿para qué ustedes tienen a sus hijos? Ustedes les compran, pero ustedes quieren que sus hijos estén con ustedes. Imagínense que sus hijos solamente se aparecieran, papá, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Y usted, sí, mi hijo, pero venga, siéntese, conversemos, veamos una película. No, 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 papá, deme plata, yo necesito. Ya, y apenas le da la plata, ¡fum!, se va. ¿Para dónde va? Ay, papá, son cosas mías, yo me voy con mis amigos. Y de pronto regresa a la semana. Papá, yo necesito ya esto, necesito. Sí, mi hijo, pero, o sea, yo le doy todo, pero yo quiero que esté conmigo. O sea, sí, ¿qué papá no quiere estar con su hijo? El padre quiere estar con su hijo. ¿Dios para qué nos creó? Para que estemos con él. Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Dios nos hizo a su imagen. ¿Qué significa? Nos hizo ser uno solo con él. Pero esa imagen se perdió. Y muy pocas personas han podido regresar, lamentablemente porque la mayoría de las personas juzgan a Dios, miran a Dios desde su óptica. No sé si se acuerdan, ya miramos cuando Dios hizo un pacto. Aquí que estamos leyendo, leímos sobre el arco, ¿no? Ese pacto que hizo con el arco iris y que está de moda. Pero también sabemos que hay otro pacto. Ahora, ya saben, la primera vez que Dios escribió con su dedo, ¿qué fue lo que hizo Dios? Hizo el primer pacto.
Ese pacto no podía salvar a nadie, pero ese pacto era necesario para que viniera el pacto verdadero, el pacto perpetuo, el que sí libra del pecado. No como los judíos que esperan ser libres de otra nación para gobernar a esa nación. No, Dios no quiere eso. Ese no es el corazón de Dios. Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Dios quiere a todo el mundo, todos los seres humanos. Dios quisiera que todos los seres humanos pudieran creer en Él. Hay personas que supuestamente creen en Él, pero cuando uno habla con ellos no creen en Él, creen en sí mismos. Ellos hablan de Dios, pero cuando hablan la palabra Dios, están diciendo lo que a ellos les parece de Dios. Por eso hay tantas religiones, porque cada quien piensa según le parece. No sé si se dieron cuenta en el video de hoy. Jesucristo. ¿Cuándo fue la segunda vez? Bueno, creo que no sé si me contestaste la pregunta. ¿Cuándo fue la segunda vez que Dios escribió con su dedo? No sé si se acuerdan, ¿sí? La primera vez fue cuando se hizo el primer pacto, ¿sí? El primer pacto. Dios escribió con su dedo. La segunda vez que Dios escribió con su dedo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? Estoy haciendo una pregunta. Voy a leer muchas cosas, pero solamente voy a leer en voz alta el resultado de la pregunta. La pregunta, ¿cuándo Dios? Cuando le llevaron la mujer adúltera. ¡Amén! ¡Amén! Vamos a mirar cuando le llevaron la mujer adúltera a Jesucristo. Vamos a mirar Juan, capítulo 8. ¿Cuándo se escribió el nuevo pacto? Juan, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 al 11, que es el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio. Juan, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1 al 11. Dice el versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, ellos le están hablando del antiguo pacto, ¿no? Del primer pacto. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. Ya saben lo que les dijo. Pero entonces, hasta ahora hago una pausa ahí. ¿Por qué? Porque dice que Jesús escribía con su dedo en tierra. Ahora, Dios escribió con su dedo en piedra. La piedra es como el mismo material de la tierra, pero es tan compacto que es sólido. Y un ser humano que esté en este cuerpo, que sea partícipe de carne y sangre, como leímos ayer. Ayer leímos Hebreos 2:14, que Jesús se hizo partícipe de esta misma naturaleza de nosotros, de carne y sangre, para poder terminar con el imperio de la muerte, para poder quitarle el poder al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Jesús hizo eso lo leímos ayer. Entonces Jesús se hizo de un cuerpo de estos. Un cuerpo como el que tenemos nosotros puede con su dedo escribir en piedra, de ninguna manera, ¿sí? De ninguna manera un ser humano, alguien que tenga este cuerpo humano. Nuestro Señor Jesucristo tuvo un cuerpo humano, pero teniendo un cuerpo humano, ¿alguien con un cuerpo humano puede escribir con su dedo en piedra? No. Dios escribió con su dedo en piedra, porque es Dios, ¿sí? Pero nuestro Señor Jesucristo, estando en un cuerpo, teniendo la condición de ser igual a Dios, semejante a Dios, pero no estimó esa condición, sino que se humilló haciéndose de este cuerpo, de un cuerpo humano. Pero entonces, como se hizo de este cuerpo humano, también nuestro Señor Jesucristo escribió con su dedo. Pero, ¿este dedo dónde puede escribir? En tierra, ¿sí? El mismo material de la piedra, pero esta vez es tierra. Dice que Jesús escribía. Y entonces ellos le preguntaron, ¿y Jesús qué hizo? Seguía escribiendo. Hay gente que se había preguntado durante mucho tiempo qué fue lo que escribía. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y cuando uno lee Hebreos, Hebreos 10:9, ¿qué dice? Vamos a leer Hebreos 10:9. No pierdan Juan. Lo que estamos viendo es importante. Les voy a explicar el Evangelio. Estén atentos, les voy a explicar el Evangelio a través de Juan capítulo 8. Entonces traten de no distraerse. Si tienen preguntas me las pueden hacer a través de los videos que estamos subiendo a TikTok. Sobre todo el último.
Ese secreto ya se los he contado. Yo contesto todas las preguntas del último video que he subido. El último. Bueno, a menos que se haga viral. Cuando hay un video que alcanza millones de visitas, no alcanzo a contestar las preguntas. Pero si es un video que tiene 1000, 2000, 3000, voy a contestar todas las preguntas. Y duro todo el día, vuelvo y miro las preguntas. Y después abro el video y miro todas las preguntas. Y si me falta una por contestar, a todas las contesto. Entonces, ese es el secreto. ¿Quieren hacerme preguntas? En los videos. Aquí les voy a explicar lo más importante para la salvación. Lo más importante para el espíritu de ustedes, para que ustedes puedan ser uno solo con Dios, para que esa imagen que se perdió en Adán, ustedes la puedan recuperar. Entonces no se distraigan, ahorita escuchen. Entonces vamos a mirar en ese momento Hebreos capítulo 10, versículo 9. Hebreos capítulo 10, versículo 9, dice: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es eso de quítalo primero? El antiguo pacto. Nadie podía ser justificado por el antiguo pacto. La ley. ¿Cuál es el fin de la ley? El fin de la ley es Cristo, dice la palabra. Por eso dice, he aquí vengo para hacer tu voluntad. La voluntad de Dios, ¿qué es? Que todo el mundo se salve, pero nadie se puede salvar por el antiguo pacto. Por eso le dijo, quítalo primero para establecer esto último. Entonces, lo que escribía nuestro Señor Jesucristo en tierra era el nuevo pacto. Ahora, por el antiguo pacto es la ley. Por el antiguo pacto, ¿qué tenía que pasarle a esa mujer que fue sorprendida en adulterio? Tenía que morir. ¿Por qué? Porque la ley decía, inevitablemente, si no puede cumplir la ley, tiene que morir. Entonces, no sé si se acuerdan, en Números podemos ver un hombre que estaba recogiendo leños en el día de reposo. Y como recogían leños en el día de reposo, lo llevaron delante de Moisés. ¿Qué hacemos con este hombre que estaba violando el día de reposo? ¿Por qué? Porque recogía leños. Él recogió leñitos para, no sé, hacer una fogata, algo. Estaba recogiendo leños. Entonces lo atraparon recogiendo leños y lo llevaron. Él está violando el día de... Pero en ese momento no sabían qué es lo que tenían que hacer. Pero como en ese momento única y exclusivamente estaba el antiguo pacto, ¿qué dijo Dios? Ellos le preguntaron a Dios, ¿qué hacemos con este hombre que violó el día de reposo? Y dijo, muera irremisiblemente. Ya les he dicho, no se distraigan pensando, uy, no me gustó eso tan feo, no es el Dios que me presentan en la iglesia. Tranquilo, no, sí es el mismo Dios, solamente que así como te lo presentan en la iglesia, no es el mismo Dios, realmente no. Porque el Dios verdadero quiere la salvación del alma. El Dios que presentan en las iglesias solamente quiere para la carne, el bienestar de la carne, que tú no te enfermes, que tú adquieras todo lo que tú deseas. Ese es el Dios que presentan en muchas que se hacen llamar iglesias, pero que no son iglesias. Entonces sí es diferente, sí es diferente. Estoy hablando del Dios de la Biblia. Supuestamente en la mayoría de las iglesias hablan el Dios de la Biblia, pero no hablan el Dios de la Biblia. Dicen la palabra Dios, pero de Dios muestran lo que a ellos les parece que debería hacer Dios. Realmente, ¿quiénes son Dios? Ellos mismos. ¿Sí? Una persona que nos dobla ante Dios, esa persona cómo se está poniendo, como si esa misma persona fuera Dios. Entonces aquí en este nuevo pacto, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Cuando escribió el nuevo pacto, ¿qué diferencia hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? El antiguo pacto, esa mujer, sorprendida en el acto mismo del adulterio, tenía que morir. Irremisiblemente tenía que morir apedreada. Pero Jesús no vino para abrogar la ley. Eso que hizo al escribir el nuevo pacto parece que está abrogando la ley, parece, pero no la está abrogando, porque la finalidad de la ley es que todo el mundo llegue a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y esa mujer se la tiraron a los pies de nuestro Señor Jesucristo, se la llevaron arrastrada, no sabemos si desnuda, porque dice que la sorprendieron en el acto mismo del adulterio. Entonces imagino que de pronto estaba desnuda. Y así la cogieron, así la sorprendieron y la cogieron y así se la llevaron a Jesús. Y se la tiraron, ya ella está esperando que le dieran piedra. Y se la tiraron a los pies de Jesús. Lo mejor que le pudo pasar a esa mujer fue eso. ¿Sí? Suena feo. Las personas que piensan cuando vienen dificultades, cuando vienen situaciones dolorosas, así, piensan, Satanás está metiéndose conmigo, Satanás está destruyendo lo que yo más quiero. Así la gente piensa. Pero no. Para esa mujer fue una bendición que la hayan sorprendido en el acto del adulterio. Ahora, ¿ella será que antes no había adulterado? Sí, había adulterado. Sí, había adulterado. Pero entonces, o sea, eso no es que solamente ahí adulteró y ahí la cogieron la primera vez que adulteró, no. Ella ya tenía como una costumbre, tal vez con ese señor, ese vecino, tal vez era un vecino. Cada que el esposo se iba, tal vez ella se pasaba a la casa del vecino y ya de pronto llevaba años. De pronto ella
descubrió técnicas anticonceptivas. ¿Quién sabe? O sea, ¿quién sabe cuánto tiempo llevaba? Pero eso no pudo ser algo de ahí. Pero al ser descubierta, ¿qué es lo que está mostrando la palabra? La condición del ser humano. El ser humano por naturaleza es contrario a la ley, hace todo lo contrario a la ley. Pero ¿cómo se ve dentro de sus supuestas iglesias? ¿Cómo se ve? Se ve muy respetuoso, se ve, levanta las manos, vamos a adorar. Y la gente levanta, hace una cara de piedad, salen lágrimas porque sienten emoción y suena la música, suena el piano, suena la batería. La gente se muestra hipócritas y están llenos de maldad. Son los hijos, les dicen que los hijos saben cómo es el papá. Los papás saben cómo son los hijos. Los esposos saben cómo es la esposa sabe cómo es el esposo. Pero ¿cómo se muestra en la iglesia? Ay, se muestra como un angelito, le falta una aureola. Sí, se muestra como un angelito. Pero la esposa le dice, ¿usted por qué es tan hipócrita? Así le dice la esposa. ¿Usted por qué es tan hipócrita? Usted vea cómo me maltrata. Usted allá en la casa me dice así, me grita, me ofende, me calla, no me deja hablar. Así le dice la esposa. Pero él cómo se muestra en la iglesia. Ah, te alabo, mi Señor. Ay, no, mejor dicho, un angelito, le faltan las alas. La religiosidad es mostrarse bien delante de las personas. Pero esa mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. Como fue sorprendida en el acto del adulterio, no le quedó nada más que merece la muerte. Ella se vio, ella solamente estaba esperando que le tiraran piedras. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo la libró? ¿Se acuerdan que Salomón, Dios le dio sabiduría a Salomón? ¿No ha habido nadie más sabio que Salomón? Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo es una excepción, pero porque nuestro Señor Jesucristo, hablando de los seres humanos, no de alguien que tiene naturaleza de Dios y que se hizo carne, no, hablando de los seres humanos, Salomón. No ha habido nadie más sabio que Salomón, ni va a haber otra persona más sabia que Salomón. Y Salomón tuvo una sabiduría tal que dejó sorprendida a la gente. Porque Salomón, ¿qué hizo? Le dijo, tráeme al niño. Estaban las dos que reclamaban que ese hijo era de ellas. Y Salomón dijo, tráeme una espada. Y ya lo iba a partir por la mitad. Y la que era la verdadera mamá dijo, no, désenlo a ella, désenlo completo a ella, pero no lo maten. Y Salomón llegó y dijo, ella es la verdadera mamá. Entonces todos se sorprendieron. Uy, pues sí, claro, bueno, sí. Uy, pero ¿de dónde sacó eso? O sea, ¿hay una cartilla que diga lo que Salomón tenía que hacer eso? No, ¿por qué salió eso espontáneamente de Salomón? Eso es sabiduría. Pero ahorita que pusieron a la mujer delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue la sabiduría que podemos ver? Cada que nuestro Señor Jesucristo hablaba, dice la palabra, todos se maravillaban, porque veían que hablaba con una sabiduría y todos quedaban sorprendidos. Dice que nadie osaba, después de Mateo 23, dice, nadie osaba hacerle preguntas. Todos quedaron, porque Jesús los callaba con sabiduría, no tenía que gritarles, les hablaba con sabiduría. ¿Qué les dijo en esa ocasión que le llevaron a la mujer sorprendida en adulterio? Ellos estaban esperando que dijera, apedréela o no la apedreen. Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Como ellos insistieron en preguntarle, nuestro Señor Jesucristo estaba escribiendo con su dedo en tierra. Pero como ellos insistieron en preguntarle, entonces él se enderezó. ¿Qué acaba de hacer? Estaba escribiendo el nuevo pacto, el de la libertad del pecado. Entonces, ¿qué le dijo a ellos? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra a ella. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ustedes vienen a tirarle piedras, ¿cierto? La paga del pecado es muerte. La ley dice, todo el que infrinja la ley merece morir, ¿sí o no? Bueno, entonces ustedes la trajeron porque ella violó la ley. Entonces, como violó la ley, pues ella merece morir. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Ustedes la trajeron porque eres una pecadora, ¿cierto? Entonces, la pecadora, una persona que esté en pecado, ¿qué merece? Morir, ¿cierto? Entonces, bueno, ustedes vinieron a apedrearla porque ella es pecadora. El que esté libre de pecado, tírenle la primera piedra a ella. Con esa pregunta, ¿qué les dijo Jesús? Con esa afirmación, no fue una pregunta. El que esté libre de pecado, tírenle la primera piedra a ella. Jesús les demostró, ustedes, estando en el viejo pacto, se atreven a mirarla a ella como que merece la muerte. ¿Y ustedes acaso no la merecen? O sea, la ven a ella como pecadora. ¿Ustedes acaso no son pecadores? Si ustedes no son pecadores, entonces ¿por qué la traen a ella a que yo la juzgue por ser pecadora? Para Dios, ¿es pecador o es justo? Para Dios no existe el término intermedio. Ellos, como se levantaban temprano, como ellos leían la Biblia, como ellos hacían tantas cosas, ellos tenían su propia justicia. Nadie de esa manera es justo. No hay justo ni aun uno por sus obras. No hay justo ni aun uno por su buen comportamiento. No hay justo ni aun uno. Primero porque ninguno hay bueno.
pero el ser humano se cree bueno por las cosas que hace. Un religioso, cuando hace y hace muchas cosas, se cree bueno, porque lee la Biblia, se levanta temprano, hace esto, los domingos va juicioso a la iglesia, entonces se llena de obra su corazón. Es un hipócrita, pero su corazón, la esposa se lo dice, la esposa le dice, usted es un hipócrita, pero el corazón de él, ¿cómo se llena? Del trabajo que él ha hecho. Pero Jesús les demostró, no, o sea, lo que le importa a Dios es, ¿hay pecado o no hay pecado? Pero un religioso, ¿cómo se ve? Yo no soy como esos pecadores, porque yo diezmo, yo ayuno, Dios no le interesa eso. Dios ve, ya, ¿usted es pecador o no? Si es pecador, va a la condenación. Usted es justo, entre al reino de los cielos. Es pecador, a la condenación. Dice nuestro Señor Jesucristo, muchos me dirán, Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me van a decir así, Señor, Señor. ¿Y yo qué les va a decir nuestro Señor Jesucristo? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Por qué no los conoció? Porque ellos estuvieron en el antiguo pacto. ¿Qué es estar en el antiguo pacto? Dependiendo de las obras de la ley. Por estar dependiendo de las obras de la ley, ¿qué es lo que estaban menospreciando? La gracia. Tenían a nuestro Señor Jesucristo al frente, pero lo menospreciaron. Tenían al autor y consumador de la vida, al que vino a redimirlos del pecado. Pero ellos, ¿cómo estaban juzgando a una mujer? Esa mujer es pecadora. Ah, ¿y usted no? ¿Usted no es pecador? Entonces, si están en el antiguo pacto, ¿ellos cómo se sentían? Pecadores. Pero ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a ella? Todos se fueron. Si se hubieran quedado, si algunos más, 1, 2 o 3, se hubieran quedado, hubieran recibido la misma palabra que recibió ella. Jesús, cuando le dijo a la mujer, a la viuda de Naín, no llores. ¿Por qué le dijo no llores? Porque Jesús solucionó el problema para que ella no llorara, le resucitó al hijo. En este caso, Jesús, ¿qué le dijo? No peques más. ¿Pero por qué Jesús le dijo no peques más? Ya Jesús solucionó el pecado del pecado, solucionó el problema del pecado. Cuando Jesús le dijo, vete y no peques más, no le está diciendo, vete y sigue haciendo como los que se fueron, los que te iban a apedrear. Los que te iban a apedrear, ellos se esfuerzan por no pecar. Son fariseos, son hipócritas. Ellos creen que ellos no pecan. Pero cuando uno les pregunta, ¿usted es pecador? Ellos dicen, ay, pues sí, ay, pues sí, ay, pues sí. Entonces, ¿por qué están juzgando a alguien que juzgan a alguien por ser pecadora? Pero ellos, ¿qué dicen? No, pues yo también soy pecador. Ay, pero yo no lo había pensado. Cuando uno le hace esa pregunta a las personas, ¿usted es pecador? Es la primera vez que les han hecho esa pregunta. Entonces se ponen a pensar, ay, sí. Entonces, ¿usted por qué juzga al que no va a la iglesia? ¿Por qué juzga a su vecino que toma? ¿Por qué juzga a su vecino que estrelló el carro? ¿Por qué juzga a la vecina que es chismosa? Si usted también es pecador, usted es igual que esa persona. Usted merece la misma condenación que merece esa persona. Pero nuestro Señor Jesucristo, como estaba haciendo el nuevo pacto, ¿cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto nos libera de la condenación del pecado. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él se hizo pecado por nosotros. Él cargó el pecado de nosotros para que nosotros fuéramos libres del pecado. Por eso le dijo a esa mujer, vete y no peques más. No le está diciendo, vete y esfuérzate para no volver a pecar. No le está diciendo eso. Cuando le dice, vete y no peques más, le está diciendo usted ya no puede pecar porque yo me encargué del pecado. Eso es lo que le está diciendo. Lo pueden leer en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. El que es nacido de Dios no puede pecar. Estos son versículos que no les van a leer en la iglesia, sobre todo si les están enseñando las obras, si los tienen manipulados para que ustedes se sientan pecadores, para que ustedes lleven plata, porque por medio de sus obras ustedes de pronto puedan agradar a Dios. Ese es el antiguo pacto. El nuevo pacto, Jesús ya nos hizo libres del pecado. Ese es el nuevo pacto que estaba escribiendo con su dedo en tierra. Por eso le dijo a esa mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Él solucionó el pecado. Cuando le está diciendo no peques más, ya no puedes pecar. Vete y no peques más. Y ella ya no va a poder pecar. Ya ella fue unida nuevamente con nuestro Señor Jesucristo. Sé que esto no lo pueden entender muchas personas, sobre todo si tienen el concepto de pecado humano. Pero tranquilos, para eso sigue este video, este live. Nos pasamos, vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Permite que las personas que entraron hoy por primera vez puedan realmente doblar su corazón ante tu palabra. Dejen toda religiosidad, todo lo que han traído hasta ahora. Si había sido por las obras, puedan botar eso. Eso los estaba llevando a la muerte.
Si todavía estaban en el antiguo pacto, aunque sabían que ya no estaban por obras y que ahora estaban por gracia, aunque se sabían de memoria eso y lo repetían como loros, pero si estaban viviendo por las obras, si estaban todavía viviendo por la ley, permite que esas personas desechen, ya no sigan defendiendo más a la ley, ya no sigan defendiendo el antiguo pacto. Ahora Satanás quiere que las personas no conozcan el Evangelio para que no reciban la salvación. Pero el Evangelio es la buena nueva de que nuestro Señor Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. Ya, Él cargó, Él se hizo pecado, se hizo maldición por nosotros, porque nosotros éramos los que estábamos en la maldición, pero Él cambió de lugar con nosotros, lo que podemos ver en la parábola del buen samaritano. Él cambió de lugar con nosotros, o sea, la maldición que nosotros merecíamos, Él la cargó y nos hizo libres de la maldición del pecado. Permite, Padre, que las personas que todavía no lo habían podido entender, lo entiendan el día de hoy ya, o el día de hoy que sean sellados por el Espíritu Santo. Y permite que si hay personas que en ese momento quedaron como confundidos, es porque están con un pie todavía en las obras y con un pie en lo que acaban de escuchar. Te pido, Padre, que haga que el corazón de las personas que asistieron el día de hoy se unan con el corazón tuyo, para que puedan ver la gracia, la misericordia que tú tuviste, ya tú tuviste, no depende de algo que nosotros hagamos, sino que tú ya lo hiciste. Te lo pido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy nos pasamos más que muchos otros días. Nos vemos mañana, como todos los días, Dios mediante, a las 9 de la noche, hora de Colombia, hora de Ecuador, hora de Perú, hora de Texas. Chao.